amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Les comparto la charla que sostuve con el señor Antonio Pérez, director del Son de Negro y Pajarito original de Santa Lucía, sobre los orígenes y desarrollo de la histórica danza del Son de Negro. Lo prometido es deuda. Acá tenemos en el estudio a un personaje pues, que lo conocí hace bastante tiempo, de los años 1600, como dice nuestro amigo Fito. Hace rato que lo conozco a nuestro amigo, fue músico, iniciador de ese proyecto del Grupo Tambó, porque yo lo conocí, fue ahí en el Grupo Tambó tocando clarinete, profesor, investigador de un pueblo ribereño, de acá por el canal del Dique, creo que es Santa Lucía, si no estoy mal. Pues sin más preámbulo, pues presentamos a nuestro amigo Manuel Antonio Pérez Herrera, más conocido como Toño Pérez. Toño Pérez, gracias por haber aceptado la invitación al programa. De hace rato estaba atrás de Toño Pérez, pues, y al fin se dio. Muy buenos días, Luis Arévalo y esta prestigiosa emisora Armonía FM. Me complace acompañarte en la mañana de hoy. Vengo, como usted mismo lo acaba de decir, desempacadito de Santa Lucía, allá en el cono sur del departamento del Atlántico, a orillas del canal del Dique. Ahí estoy yo, pero vivo en Barranquilla. Trabajo en la Universidad del Atlántico como profesor. Entonces, soy todo oído. Gracias, Toño, gracias. Toño, bueno, pues empecemos por eso, por saber quién es Toño Pérez, para que la gente tenga una idea a qué personaje fue el que trajimos acá. Bueno, Luis, yo soy un estudioso de la música del Caribe colombiano y también música de cualquier otra parte del universo cultural. Soy de Santa Lucía. Yo formé parte de allá en el año 1976 de la banda 20 de Julio de Repelón, cantando en un long play que grabé con la banda 20 de Julio. Cuando joven fundé en Santa Lucía mi agrupación musical Toño y sus Brillantes. Eso eran jóvenes y niños por ahí de unos 12, 13, 14 años, 15, y con instrumentos fabricados por nosotros mismos. Hacíamos ese conjunto musical que hoy se conoce como el sexteto Son de Negro, porque los mismos muchachos de la época, allá diga usted como en la década del 70, fundamos esa agrupación musical y recorríamos los pueblos cercanos de Santa Lucía, de la región del Canal del Dique, tanto del departamento del Atlántico como del departamento de Bolívar, pueblos aledaños. Y fíjate, una constante que esos mismos jóvenes, niños, éramos adolescentes, conforman hoy lo que se conoce como el Sexteto Son de Negro, con quien hemos grabado 5 CD, como 6 videos documentales que se encuentran en la red, en la televisión tanto nacional como internacional, en las radios y emisoras. Y me di a la tarea de investigar estas músicas y he grabado los textos, 15 textos sobre sones de negro, sobre sones de pajarito, sobre sextetos, y los otros textos que ya como profesor investigador reconocido por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
a través del Grupo de Investigación Música, Cultura y Tradición de la Universidad del Atlántico, hemos escalado esfera del conocimiento, la academia, la investigación. Estamos categorizados y hoy por hoy, amigo Luis Arévalo, he recibido la congratulación, creo que más grande de mi vida, cuando mi ciencia me reconoce como investigador emérito vitalicio en Colombia. Entonces, algo que pongo de manifiesto a la audiencia, a la gente buena, a la gente que le gusta la cultura, el arte, la tradición, el folclore y la educación. Y en este medio contigo, en esta mañana, no sé qué quieres saber más de mí porque hay bastante, pero te la resumo para no extenderme. Entonces, te escucho, hermano. No, sí, tiene razón, Toño. ¿Cuál es nuestra idea acá? Pues necesitamos, porque es que yo también, yo soy una de esas personas, porque, y eso que yo he trajinado bastante por el folclore también, yo veo a estos negritos bailando un son, como decía yo Arroyo, un son bien apretado, y veo a la niñez allá, porque yo veo los videos en YouTube, tal, y los negritos dándose ahí. Queremos saber sobre esa danza, Toño, o sea, de dónde es, la historia de esa danza, por qué se dio esa danza, de los orígenes. Tú eres la persona que nos puede dar la ilustración sobre ese tema. Bueno, tú sabes, y muchos estudiosos, ensayistas, sociólogos, antropólogos, investigadores, saben que, como dice Yo Arroyo, en los años 1600, cuando el tirano llegó, vinieron los negros africanos de diferentes espacios sociales del África. Aquí llegaron los mandinga, aquí llegaron de la región del Congo, aquí llegaron diferentes cabildos que en primera instancia trajeron los portugueses a España, hicieron las negociaciones y de España llegaron a territorio americano. Pero en Colombia, el cabildo africano que más se concentró fue el Congo. Entonces, en estos pueblos del Bajo Magdalena y la cuenca del Canal del Dique, se sentaron lo que se conocen como los palenques, los pueblos palenqueros, que son los pueblos negros que están en muchos de la región del Bajo Magdalena. Todos los pueblos del Canal del Dique son pueblos palenqueros, pero la gente, el palenque que más conocen es el palenque de San Basilio, por aquello de la lengua, que ellos tienen esa lengua muy propia de la región de Nigeria, de la región de los bantúes, por el lenguaje. Pero allí, en la el gran territorio del partido de Tierra Adentro, la antigua Cartagena de India, fue donde comenzó todo este bagaje histórico, racial, cultural, y se fueron sentando esos grandes cabildos, como el cabildo de Getsemaní, que está en Cartagena de India, ¿verdad? Pero allí también se dieron otros cabildos, porque hubo un gran palenque en Cartagena que radió en todos los demás palenques, fue el palenque o cabildo de la Matuna. Ahí está la Ciénaga, la Matuna en Cartagena, ¿verdad? Claro, claro. Ahí se dio en toda esa región. Entonces eso sirvió para que los negros, las comunidades negras en conflictos, negros que huían de sus amos, se daban a la tarea de huir a como fuera,
Pero no lo hacían por el mar porque no había forma. Entonces lo que buscaban eran los embalses, buscando el agua, buscando cómo escapar, y entonces fueron buscando las ensenadas de las ciénagas que radiaban al río Magdalena, y en ese entonces también se construía el Canal del Dique, Canal de los Españoles, allá. Y fueron fundando en cada sector donde ellos podían hacer sus palenques. ¿Qué son los palenques? Son unas especies de corrales, o sea, atrincheraban sus territorios con palos espinos, fíjense ustedes, con palos espinos para ocultarse del yugo del hombre blanco que iban persiguiéndolo. Algunos los llamaban negros bozales. ¿Por qué? Porque le ponían como una especie de el bozal que le ponen a los animales por aquello de que tenían conflictos de la comunicación, del diálogo, del habla. Entonces sufrieron mucho y en esos territorios se fueron apalancando y allí fundaron sus palenques. De esos palenques es donde ustedes ven la diversidad de música que en los pueblos negros se ven, no solamente aquí en el Caribe colombiano, no solamente en el Bajo Magdalena, el Canal del Dique, sino que usted los ve en todo lo que es el Pacífico colombiano. Usted también lo encuentra en todo lo que es la región del Chocó, Buenaventura, el Urabá antioqueño, en Uré, ahí en toda la región de los Córdobas. Y para decirlo y también mucho más allá, esto también tuvo sus incidencias sociocultural en lo que es ese pueblo histórico que nosotros también tenemos que resaltar, como lo fue Calamar Bolívar, que es un pueblo también amurallado, porque Calamar, de Cartagena a Calamar, se daba como que el tránsito tanto por la parte férrea, porque ahí había un ferry, y también había el tren de Cartagena a Calamar, y luego por el Canal del Dique la parte fluvial. Entonces, pero ese Canal del Dique no es tan viejo, es una obra como que de 1900. No, el Canal del Dique tuvo varias épocas, varios cortes. Ya. En el 1600 hicieron corte, según estudios que he encontrado de historiadores muy buenos. Donde más tomó auge fue otro corte que le hicieron por Palenque, porque Palenque es un pueblo del Canal del Dique, lo mismo que María la Baja, lo mismo que San Onofre. San Onofre, sí, pueblo, claro. Pueblo negro, ¿viste? Y que toman sus aguas del Canal del Dique. Cartagena es Canal del Dique, porque Cartagena toma sus aguas del Canal del Dique. O sea que el Canal del Dique es emporio de vida, de desarrollo para toda esa región. Entonces en Mompox también se dio esa cultura, ahí en todo lo que tiene que ver con ese territorio que se conoce hoy por hoy como el brazo de Mompox. Esos pueblos también tomaron de esta cultura ancestral son de negro, denominada de la región del Congo africano. Por eso es que tú ves en el son de negro todos los atuendos y toda la gestualidad, ese lenguaje gestual, todo ese comportamiento en la danza, en la forma de cómo macanear la tierra, de cómo limpiar para cultivar, de cómo las lanzas para pescar, de los machetes y todo eso como defensa. Fíjate la parte
buena que tiene el son de negro, porque es que tiene toda una amalgama de lenguaje propio de esa región africana, porque eran selvas, y en las selvas los negros africanos se armaban para defenderse de los animales feroces y de todo lo que encontraban. Por eso es que usted encuentran tanto en la danza del Congo como en las danzas del son de negro toda esa amalgama de cosas que ves tú en los Congos africanos, que todavía lo ves y así perduran. Sí, claro, doño. O sea, ahí estamos solucionando algunos interrogantes de por qué esos negritos usaban la lanza, se mueven así, hacen la boca así. Es defensa contra la naturaleza. Qué buena explicación, doño. Pero en este sentido, o sea, a ciencia cierta no se sabe, hombre, el son de negro nació aquí, sino en toda la ribera del Canal del Dique. Sí, señor. En todos los pueblos negros del Canal del Dique, allí se originó esa danza. Pero Santa Lucía, los veteranos, los señores, los vicarios, los que tienen la memoria, la oralidad, nos transmitieron todos esos conocimientos, todo ese bagaje autónomo, literario, dancístico, musical, percusión, y todos los demás. Entonces nosotros tomamos de esa fuente, y en el estudio que yo realizo cuando estudiaba ya por los años 90, mis primeros estudios de licenciado en educación musical en Bellas Artes, hice ese trabajo de compilación, de recolección, de sistematización, de análisis, de interpretación en toda la cuenca del Canal del Dique y algunos pueblos del Caribe colombiano. Me di a la tarea de investigar sobre el son de negro, y a partir de allí se comenzó la danza a salir estaba muy eclipsada, la tenían como que muy, ya muy poco se veía la danza, solamente se veía, pero como danza disfraz en los carnavales de los pueblos. Pero ya hoy por hoy tú encuentras en cualquier época del año, en cualquier día, en cualquier momento, en todo el mundo entero se conoce las danzas de sones de negro en los pueblos del Bajo Magdalena, y concretamente con más afuero y con más pertinencia en la región del Canal del Dique. Sí, claro que sí, Toyo, pero es que como te dije al principio, o como te comenté al principio, pues nosotros mirábamos esa danza con admiración, ya, porque es algo novedoso, pero realmente creo que el 10 o tal vez el 20, 30% de las personas saben más o menos la historia que tú estás contando. Entonces esa era la idea, que tú pues transmitieras a la gente por qué esos negritos hacen así, por qué bailan asado. Son vivencias diarias de los negros en su hábitat. Ahí para que apunten. Bueno, Arévalo, lo que pasa es que muchos, yo diría que las novatadas y las faltas de consulta, porque no tanto de investigación, sino de consultas que hacen algunos coreógrafos, entre comillas, escuchan el cuento mal echado y ese cuento lo siguen refiriéndoselo a los demás, sabiendo que están cometiendo errores por no ir a fuentes fidedignas, y salen diciendo cualquier barbaridad de que es que el negro se vistió de mujer, lo que llaman la Guillermina, ya, que para bailar con los otros negros, porque no había mujer, entonces se disfrazaba a un hombre de mujer, que para hacerle burla a los blancos. Eso yo no sé quién inventó esa vaina.
de que el negro le hace mueca a los blancos. No. La comunidad negra no hace eso. Ese es un lenguaje facial. Y ellos, tú sabes que el negro tiene una dentadura, no sé qué, que cuando abre esa boca eso... Cuando se va la luz se ríe, ya sabe que él está ahí. Exactamente. Entonces cualquiera cree que el negro se está burlando de alguien. Cuando se ríe, cuando hace algo, cuando se fuma un tabaco. No, ese es propio de su idiosincrasia, ese es propio de su parte corporal, de su parte facial y todo. Es lenguaje incorporado. Eso no están haciendo ellos, que sacándole lengua, muecas con la lengua a nadie. No, eso es palo de mentira. Ellos juegan con la lengua dentro de la boca, no la sacan, no. Y dentro de la boca, con la lengua, juegan con un cigarrillo, con un objeto vegetal, con un objeto animal, haciendo todas esas maravillas, pero como una forma de ellos hacer una forma dialógica, una forma lúdica de ellos también, como que ponerle la sátira, la picardía que tiene ese elemento negro que por naturaleza es un hombre muy fuerte. Eso sí, es una danza masculina sensual, porque la sensualidad salta a la vista. ¿Y sexual por qué? Porque tú miras la forma como ellos hacen en sus, las danzas originales, no las que tú ves aquí en Barranquilla, por aquí esto es un cualquier cosa. Mamarracho. Aquí en Soledad, en Barranquilla, en Puerto Colombia, cualquier cosa. Pero tú te vas a los pueblos del Canal del Dique y miras las danzas, en ese baile que ellos hacen, un baile que parece que estuviera, como la gente dice vulgarmente, se están bandeando. Ya, no. Esa es una forma que ellos hacen por la misma contextura de su cuerpo, por la misma contextura como se ponen en la parte de atrás de un animal para empujarlo hacia el agua o llevarlo hacia alguna cosa. Todos esos ademanes, todas esas cosas las hacen los negros en la danza. Y lo sexual es porque en principio eran hombres solos. No había mujer. Ya. Zoofílico. Exactamente. Eran hombres solos que salían a cazar, eran hombres solos que salían para el campo, porque el negro siempre, y todavía es la hora que el negro con su mujer es celoso. Ese negro, tanto es tan celoso que la mujer trabaja en la casa haciendo todo y él ahí pegado. Pero es eso. Y no dejaban que sus mujeres entraran a esas danzas. Entonces era una danza muy machista, porque, vuelvo y le repito, era una danza guerrera. Era una danza de que salían en cuadrilla, y por eso es que usted ve en el son de negro cuadrillas alados, en los lados. Y habían los jefes de las cuadrillas, que son los que llevan la bandera. Esa bandera que lleva la danza, la bandera de color rojo delante de la danza, es patriotismo. Esa bandera significa que somos pueblos libres, que fueron lo primero que hicieron los negros cuando fueron independizados, cuando los negros fueron declarados como pueblos libres. La libertad, lo primero que plantaron fue su bandera para decirle al mundo, somos libres. Y la mayoría de las danzas tienen su bandera representativa como un ícono que traduce en un lenguaje simbólico que le está diciendo algo al mundo. Sí, Toño, allá quería llegar. A los atuendos, pues ya diste una explicación de verdad que sí, muy académica, muy didáctica, como todo lo tuyo, porque tú eres un investigador realmente. Por eso era mi afán de traerte acá, porque no vamos a traer a cualquier persona, porque vamos a traer a la persona que lo tiene a primera mano, ¿sí o no, Guillo? ¿Qué tal? Entonces, pues, hablemos de los atuendos, de la vestimenta que ellos se ponen.
qué significado tiene cada prenda. Exacto. Y cómo se deben vestir un verdadero son de negro. Exactamente, usted lo está diciendo. Esas son danzas de la cotidianidad, del contexto pesquero, del contexto minero y del contexto agrícola. Esa es la danza. Entonces, tal como sucede aún en el Congo, o sea que el Congo tiene, en el África tiene varias, son varios grupos humanos del Congo. Entonces esa región congoleña o congolesa, congolés como lo llamamos nosotros, se diversificó aquí, sobre todo en esta región del Caribe. ¿Y qué sucedía? En sus hábitats, en principio, ellos fueron mineros. ¿En qué se dedicaban ellos en la minería acá en los pueblos de la región Caribe, del Bajo Magdalena y del Canal del Dique? En el carbón mineral. Mineral, sí. Pero, ¿cuál carbón? ¿Cómo lo hacían? La leña. Quemaban la leña, los pueblos, los árboles grandes los quemaban y de ahí salía el carbón vegetal. Yo creo que todavía eso se hace. Todavía esa práctica se hace, claro, el carbón vegetal, y se exporta. Claro. ¿Y qué otra cosa? Los tendales, hechos por la mano del negro para hacer el ladrillo. Y en esos tendales salían negros colorados. Y cogían ese carbón, lo molían. Algunos, como no iban al carbón, y ante los fogones de leña en los pueblos, esos calderos o esas ollas quedaban tinadas. Nada de ellos, sí, claro. Y ellos mismos cogían esa vaina y se lo untaban en el cuerpo. Eso era como una forma de pasión para ellos y como que para significarle al mundo, somos negros. Sí, para expresarse, somos negros. Ya, y eso es. Entonces, se daban cuenta de que el carbón, cuando ellos sudaban, se les salía. Entonces, los pescadores, eso lo cuentan los abuelos. Yo le decía a mi papá, no joda, qué vaina dura esa. Dice, en principio, con la manteca de pescado, pero en épocas de carnavales, porque esa danza se daba mucho en épocas de carnavales, la manteca del pescado la cogían primero y se la untaban en el cuerpo y encima se tiraban el tizne ese, el carbón molido que ellos mismos hacían. Otras veces, porque ya con el olor como que sentían repudio, ya, porque entonces comenzaron con la púrpura del calabazo a hacer su goma, su manteca, ya, y comenzaban a hacer su manteca muy propia, artesanal, y eso sí se la untaban. Ese atuendo de color negro en el cuerpo que la gente cree que es un disfraz, no, ese es el sello característico de decirle al mundo, somos negros. ¿Por qué muchos blancos en las danzas? Como hay muchos blancos, entonces como la danza es negra, ellos también tienen que ceñirse a esa cosmovisión, a esa tradición, a eso que significa la danza son de negro. Entonces ese es el atuendo principal. Y como eran mineros y eran pescadores jornaleros, casi siempre desnudo, su torso desnudo. Ya. Y el pantalón campesino, siempre color negro, hasta arriba del tobillo, sus pantalones recogiditos, sus abarcas 3 puntadas. En ese entonces no estaban las abarcas de 3 puntadas, ellos mismos la hacían de bejuco. Ya, es que es una vaina tan muy
verídica, que no está salida de la realidad, porque es que eran tiempos que venían de barbarie al salvajismo y a la civilización. Entonces, según iba la transición social, cultural, se iban dando las cosas. Las mujeres no tenían cabida en las danzas en esas épocas remotas. Eran los hombres solos. Y como usted me pregunta, ¿qué llevaban colgados los hombres? Todo lo que había en sus hábitats. Como eran danzas, vuelvo y digo, del trabajo, eran danzas de cacería y todo eso, llevaban amarrado pedazos de atarrayas, llevaban cabulla porque tenían que amarrar de pronto un ternero, tenían que amarrar un armadillo, cualquier cosa, llevaban lanza si iban a pescar, pero también porque en el camino se encontraban con animales feroces como forma de defensa, y llevaban sus machetes también como forma de defensa. Y usted lo ve en la gestualidad, como hacen los negros, así como forma de defenderse, como forma la prevención. Todas esas cosas lo ponen en su coreografía, una coreografía propia del son de negro. Y usted ve que ellos a veces con el gancho y el machete también hacen figuras como forma de cómo macanear la tierra. Entonces esas no son cosas de inventiva, son cosas propias de la danza. Por eso es que son danzas de la cotidianidad. En la década por allá, en los años 1930, me decía mi papá, que era un gestor de los bailes de carnavales en Santa Lucía, que ya los mismos integrantes de las danzas de sones de negro llevaban a sus mujeres a los conciertos, como ellos decían, y se integraban primero en el canto, las mujeres cantando sus bullerengues, cantando sus pajaritos, cantando sexteto, cantando sones de negro y todo lo demás. Y esas mujeres, así como cantaban, bailaban y tocaban sus palmadas de las manos, y luego iban integrándose al baile. Ya llegaban primero las mujeres de los integrantes de la danza, y luego así como una forma familiar, porque es que las danzas, las músicas se forman es por familias, ya, y luego iban integrándose, que si la hija, que si la nieta, y iban formando parte en este complejo que es el son de negro. Y por eso es que usted ve en la vestimenta que usan las mujeres, haciéndole honor a la flora, al campo, a la verdosidad, a las flores y todas esas cosas que se ven en las regiones. Ya, entonces los vestidos con atuendos de múltiples colores, el sombrero revestido. Las primeras danzas en la antigüedad eran flores propias en los sombreros, ¿oyó? Porque anteriormente sí se daban las estaciones del año, ¿verdad? Pero como eso por aquí se fue perdiendo, ya casi no se ve la primavera por estas regiones, ¿verdad? Antes había muchas flores, y por eso es que Tercita Forero le cantaba mucho a Barranquilla, porque aquí también había muchas flores. La rebatamacho, que es la flor de Barranquilla, la cayena, ¿verdad? Aquí se daban mucho esas flores, la flor de batatilla que ella le canta, la flor del totumo, la flor de todos los árboles floreados en toda época, y los negros cogían sus flores y hacían sus sombreros de la mata del junco. ¿Cuál es el junco? Donde hacen las esterillas, las esteras esas de junco, ¿ya? Y entonces hacían sus sombreros, sus vainas chéveres, y eso lo adornaban con eso. Hoy por hoy, el sombrero campesino. Es que yo recuerdo que en carnavales vendían esos sombreros como de
de las palmas estas, de los cocoteros. Yo veía gente por ahí que hacían esos sombreros. Claro, es que me has tocado un tema bastante interesante. En algunas regiones hacían el sombrero palangana, ese redondo, y en otros hacían el sombrero tipo concha de coco, donde viene el fruto del coco. Entonces tú ves algunas danzas como la danza del repelón, la danza del uruaco, las danzas de soplaviento, utilizan ese sombrero ya como si fuera una embarcación, como si fuera una canoa. Pero otros dicen que era de la vaina del coco, porque ellos en ese entonces no conocían embarcaciones, no conocían eso. Entonces lo que más tenían a la mano era la vaina donde venía el racimo de coco. Entonces también lo utilizaban. Algunos dicen, hablando cualquier barbaridad, no, que ese es el sombrero de los vikingos que se quedó por aquí. Yo le dije, hombre, pero ¿y cómo vamos a torcerle el pescuezo a la historia? Vayamos a la fuente, vayamos al suelo para que vean y conozcan mejor de esto. Ok, perfecto, Toño. Sigamos con el Son de Negro, vamos a ubicarnos ahí, vamos a ver el Son de Negro, pues ya hablamos de su historia, de dónde nació, el vestuario, los atuendos, pues hablemos de la música. Toño Pérez es músico también, hablemos de la música, cuáles son sus instrumentos típicos del Son de Negro, con qué se ejecuta, qué significa cada instrumento, qué significa cada melodía de Son de Negro y por qué utilizan la rama del tamarindo. Oiga, qué pregunta buena esa, vio. ¿Por qué la rama del tamarindo? Bueno, en la región del Canal del Dique es donde más árboles de tamarindo hay. Eso indudablemente. El tamarindo tiene una connotación de vida para los pueblos, y es que desde la antigüedad, tiempos muy remotos, muy lejanos, los ancianos, las personas en los entornos, la rama del tamarindo, cuando el tamarindo está reverdecido, en tiempos cuando había muchas lluvias, entonces esas ramas del tamarindo las cortaban, lo que decían ellos, los cogollos, y eso lo cogían y lo molían, lo echaban en agua y le hacían baños a los niños, porque anteriormente en época se daba mucho el sarampión, la viruela y todas esas y muchas enfermedades, y le hacían esos baños a los niños. También me contaban los abuelos que con el tamarindo, la rama del tamarindo seco, a las personas que estaban poseídas por espíritu o por brujerías y cosas por el estilo, también servía para hacerle rezo y exorcizarlo. Exacto, y la sacudían un saumerio y lo desortijaban, ¿verdad? El exorcismo en ese entonces. Entonces, otra cosa importante del tamarindo era que cuando se secaba el árbol, ¿sabes que ellos eran mineros? Aparte de que ese tamarindo que se secaba el tronco y todo lo quemaban para el carbón mineral, y también para ellos decían que el humo espeso, en tiempo de verano, el humo espeso penetraba a la nube, la enfriaban y llovía. Cosas que los campesinos, los negros, los indígenas, todavía es la hora que hacen cosas de esto. Entonces, esa es la connotación grande que tiene el tamarindo, y es el himno del Son de Negro, porque bueno,
pues ellos dicen que con el tamarindo también, como las mujeres hacían sus como formas de vida, formas de alimento, los dulces que hacían con el tamarindo, las bebidas, las bolas de tamarindo, cocadas y unas cantidades de cosas, ellos decían que era parte de su vida. Y como fuente de vida, emporio de desarrollo, le daban esa realce, esa connotación a ese tamarindo, y cantaban por la calle: y la rama del tamarindo la rama, ae, la rama del tamarindo, vámonos para el barrio abajo, que hay bastante que comer. Ae, la rama del tamarindo, plátano maduro y queso, y aguardiente para beber. Ae, la rama del tamarindo. Entonces, tú sabes que los pueblos siempre se formaron por el barrio abajo y el barrio arriba, porque eso viene de los pueblos, el barrio abajo y el barrio arriba, los pueblos pequeños en ese entonces. Entonces la rama del tamarindo tiene esa connotación, como la connotación que tiene la bandera del color rojo, los atuendos, los machetes y todas estas cosas. Los versos hacen también parte de su cotidianidad. Fíjate, le cantaban el barrio abajo, el barrio arriba, porque eran los barrios. ¿Por qué el barrio abajo y el barrio arriba le cantaban? Porque siempre existieron las pugnas, y todavía es la hora que en los pueblos existen pugnas con la gente que vive en el barrio abajo con los que viven en el barrio arriba. Habrían confrontaciones tanto en el fútbol, en el deporte, en las fiestas. ¿Qué barrio hacía la fiesta mejor? ¿Cuál la hacía mejor? Las danzas de aquellos, confrontaciones, porque jugaban el son de negro. Era jugado, lo que llaman el juego de son de negro, en danzas que se peleaban con la otra para ganarse los tributos, de acompañar a la reina, de acompañar a la corte, de formar parte de los salones y todas esas cosas. Fíjate, de los salones burreros, eso no es de Barranquilla, eso viene de los pueblos. Las guachernas que hacían en las noches en todos los pueblos del Canal del Dique y el Bajo Magdalena, que eso es tan antiguo como la misma vida. Toño, antes de que sigamos con los versos, con los instrumentos, yo leí o escuché, no recuerdo dónde, con respecto a la rama del tamarindo, no sé si es cierto o no, que la rama del tamarindo es insigne. ¿Por qué? Porque con la rama del tamarindo castigaban a los negros que se portaban mal. Bueno, yo más que castigaban, vuelvo y le digo que ellos lo utilizaban como una forma, primero, de sustento, de vida, el alimento, porque ellos hacían sus guandolos que llamaban, también lo hacían con la chicha del tamarindo. Claro. Ay, ya, y ellos hacían vinagre con el tamarindo, con la semilla del tamarindo. Ellos también le quitaban la semilla y eso era un comestible, ya, pero también lo cogían como para las mujeres, para hacer arete, para hacer sus atuendos con el tamarindo. Entonces yo no sé, pero sí para las personas poseídas y para los baños, que todavía es la hora que se utilizan. De pronto la gente se inventó, porque era que cuando decían que estaban poseídos, le daban, pero no como forma de azote, sino como para espantar los espíritus, los malos espíritus de ellos, a través de sahumerio, con las mismas ramas del tamarindo y con los brebajes que ellos, a las tomas que hacían los médicos o los naturalistas en ese entonces. Eso sí lo sé yo. Okay. Bueno, entonces ahora porque sí. Porque los azotes se los daban, ya ustedes saben con qué le daban los azotes. Eso era para marcar ganado y eso es que derrama el tamarindo. Olvídese que los españoles ni el hombre blanco se dedicaba a ir a buscar esos garrotes, porque ellos traían sus perreros, ya traían la vaina del toro, las disecaban, el pene, las disecaba, y eso era que le daban los juguetes y hacían unos nudos para ponérselos a los negros en todo su torso, en su espalda.
Bueno, entonces sigamos con la parte de la música. Entonces la música tiene sus connotaciones. Fíjate que los versos sí hacen parte de su cotidianidad. Por lo menos cuando había algún acontecimiento de que una joven, un muchacho y tal, como en Sató se perdió un hombre, el hijo de Salvador. En Sató se perdió un hombre, el hijo de Salvador. La mamá lo anda buscando y el diablo se lo llevó. La mamá lo anda buscando, el diablo se lo llevó. Y yo preguntaba, ¿y eso qué quiere decir? Es que el papá salía a pescar con el hijo y el pelado no estaba bautizado. Fíjate lo que es la vaina. Entonces antes decían en los pueblos que cuando el pelado no estaba bautizado, se lo lleva la bruja. Se lo llevaba el diablo, se lo llevaba la bruja, que eran moros. Están moros los todavía hay esa creencia que el pelado que no esté bautizado le echan mal de ojo. Exactamente. Entonces resulta que el pelado no se lo llevó el diablo, sino que el papá iba tirando la atarraya en la proa y el pelado era el que iba conduciendo, remando. El pelado como que le dio alguna vaina y se cayó y se ahogó. Pero entonces en el pueblo aducían que fue que el diablo se lo llevó. Entonces los versos del son de negro tienen con la cotidianidad. Como me decían que en Cartagena el cabildo, no sé si fue el cabildo en La Matuna, ¿sabes? Los curas, los sacerdotes sinvergüenzas, eso en ese entonces, ellos tenían donde ponían sus sotanas. En esas épocas las llamaban baricongas, para colgar las ropas y cosas esas. Y no se sabe en qué momento una bariconga de esas va a caer en manos de un negro. Esa es historia. Y ellos le cantaban esa porque el sacerdote fue a buscar con la corte, a buscar la bariconga porque se le habían robado, y el negro le cantó: yo tenía mi bariconga y el cura me la quitó. Yo tenía mi bariconga y el cura me la quitó. En la iglesia manda el cura y en mi bariconga yo. En la iglesia manda el cura y en mi bariconga yo. Y una vieja, que le decían la rompetranca porque era una vieja que les daba duro a los pobres negros, era ama y los negros le sacaban también en uno de los puertos del Canal del Dique, cerca de Calamar, en el bajito de la lata. Ahí era donde estaba la negra esa, en el bajito de la lata. Tenía una cuadrilla de negros que ella los tenía esclavizados, porque el negro no es esclavo, sino fue esclavizado, que es otra cosa. Y el negro le cantaba: en el bajito de la lata, matica de divi, en el bajito de la lata, matica de divi, Petrona la rompetranca, corazón de Coralibe, Petrona la rompetranca, corazón de Coralibe, porque la vieja le daba duro y ellos le decían: corazón de Coralibe, esta mujer nos está matando aquí. Y entonces le cantaban al hecho que estaba sucediendo. Entonces son versos muy... ¿Y el Coralibe qué era? ¿Un animal o qué? El Coralibe es un chimpancé, un gorila. Yo sí veo que la gente dice: es un Coralibe, pero un gorila. Sí, un gorila que en la región lo llamaban Coralibe, los micos. Y muy cortamente, ¿qué es cabildo? Explícanos eso, ¿qué es cabildo? Sí, el cabildo era la unión de la comunidad. Exacto. Así como existía el cabildo blanco, existían los cabildos negros. Entonces los cabildos negros, como eran varios cabildos y eran de distintas regiones, ellos a través de sus músicas, del toque, el repique de tambor, invitaban a los otros cabildos a manifestarse y a hacer sus fiestas. En ese entonces la Candelaria en Cartagena, fíjate, el 2 de febrero en la Candelaria, que era la fiesta fuerte de Cartagena. Sí, claro, ese día se tomó como Día Nacional de la Cumbia. Bueno,
no sé si Día Nacional de la Cumbia, pero deberían haberlo puesto como el Día Nacional de los Cabildos, porque era el día en que de palenque en palenque sonaban los tambores, el repique de tambor para avisarle a las otras comunidades que iba a haber concentraciones de cabildos. Y de allí es donde viene, un hecho muy significativo que se utilizaba cuando los inspectores de policía, en ese entonces los pueblos no habían alcaldes, eso se dio fue después. Habían inspectores de policía con sus dragoneantes y hacían una especie de cabildos en las esquinas de los pueblos con el repique de tambor para leer un manifiesto, una ordenanza. porque eso lo dejaron los cabildos españoles aquí. Entonces los negros decían que ellos también tenían sus propios cabildos, en formas de canto, en formas de tambores, porque era una manifestación no copiada, sino que así como los cabildantes españoles sin vergüenza trajeron esas cosas, ellos dijeron, si nosotros también en nuestras hábitats teníamos nuestros propios cabildos, y se manifestaban de esa forma el 2 de febrero en la Candelaria. Pero como la gente tergiversa todo, entonces le tuercen el pescuezo a la historia por no ir a la fuente, sino inventivas. Sí, claro. Bueno, ¿y qué otros instrumentos aparte de la voz, la palma? El solo tambor que ellos no llamaban en eso tambor alegre, sino tambor de cuero. Tú sabes que el tronco allá se daba mucho la palma de curumba, que era con que ellos empalmaban sus casas, los bohigos. Era una palma. Entonces el tronco de ese árbol de palma es hueco, ¿viste? Y ellos hacían sus tambores. Y los primeros tambores eran grandes, no eran tambores pequeños, eran tambores grandes, porque inclusive yo creo que en Palenque se habla mucho del pechiche. El pechiche, yo te iba a comentar sobre el pechiche. Esos tambores son muy antiguos, en todas las regiones se da esa especie de tocar ese tambor. Sí, inclusive en la gaita zuliana en Venezuela se usan esos tambores grandes, así altos, como el pechiche que en el Palenque de San Basilio. La guacharaca de la Mata del Corozo, esa misma que ustedes ven Festival Vallenato. En los vallenatos, cuando se suben a las tarimas, eso era la guacharaca. Las palmadas, y utilizaban tablitas porque para que se escuchara más, porque el tambor. Pero como antes, hermano, todos estos ritmos, todos fueron bailes cantados. Ahí no había instrumentos melódicos de ninguna diferente a la voz. Eran bailes cantados, porque se tocaba las palmas, se tocaba el cuerpo, se tocaba si había cualquier objeto que ayudara al ritmo, se cantaba y bailaba. Entonces todos estos son ritmos de bailes cantados. En el son de negro, la investigación que este servidor ha hecho, encontré 8 sones de negro. Por eso es que hoy por hoy el son de negro no hay que mirarlo como un solo ritmo, sino como un género. Un género. Porque ustedes conocen el son de negro, la rama del tamarindo. Ustedes conocen el son de negro sentado, pues que yo ahorita le estaba cantando aquí versos como, bueno, yo le canto: en el bajito de la lata, matica de dividivi, Petrona la rompe, tranca corazón de coralive, y la rama del tamarindo, que es baile de recorrido. Está la puya congolés, hay que sucusa, hay que son ritmos de puya de son de negro.
está el son de negro congolés, que no es otra cosa que los congos del Carnaval de Barranquilla, que allá en la región del Canal del Dique lo hacen, pero con una connotación muy distinta al Congo de Barranquilla, porque ese Congo de Barranquilla es el mismo que en Santo Tomás se da y se conoce allá en Santo Tomás como el porro negro. No sé dónde encontraron ese nombre de porro negro, es el Congo que está allá. Está el son de negro por debajero. ¿Cuál es el son de negro por debajero? Ellos decían, los hombres y las mujeres, tú sabes que las mujeres antes, para lavar en las ciénegas eran sentadas o agachaditas. Si iban a hacer la comida en el fogón de leña, era agachadita porque tenían que estar. Y el hombre para macanear la tierra era agachadito. Entonces es un baile. Fíjate que todo lo que estoy diciendo tiene connotación con tu cotidianidad. Su cotidianidad. Está el son de negro, ritmo de negrito, que es el son de negro de los palenques cartageneros y el palenque de San Basilio. Y está el son de negro, ritmo de Bulgaria, la Bulgaria del son de negro, que son versos ya mucho más fuertes y es un ritmo una vaina muy bonita, muy todos esos ritmos, para no ponerle tanto cuento, están dados en formato de 6/8. Es el compás de tiempo, 6/8. Ya, entonces esos ritmos de sones de negro, y también un derivado de ese son de negro es el mapalé. Una puya de son de negro bien metida es el mapalé. Toño, ¿cómo ves tú el son de negro y ahora mismo en la actualidad, y qué proyección le ves tú al son de negro en el futuro? ¿Si tienen ayudas del gobierno? Bueno, el gobierno el año pasado, por ahí por el mes de octubre, elevó el Festival Son de Negro como patrimonio nacional, pero también elevó los bailes cantados también a patrimonio. Por ahí puede haber como su pregunta, puede haber la permanencia del son de negro, de los bailes cantados en las regiones, siempre y cuando se hagan las casas de los bailes cantados en los pueblos con maestros que enseñen esa cultura, pero maestros que sepan de eso. No es que cualquiera que toque un tambor ya te va a enseñar algo que no conoce. Porque es muy distinto tú hablar de tu oficio, pero vamos a la fuente, vamos a la parte morfológica, histórica, social, cultural, sociológica, antropológica, porque podemos estar enseñando errores. Y si nosotros nos enseñan con errores, viviremos en el error, en la ignorancia de esas cosas. Que eso es lo que impera en estos territorios últimamente, que no se va a la fuente. Y no cualquiera vio algo y creyó que eso, como pasa ahí en Candelaria con los negros azules. Eso eran negros que en los sones de negro del Canal del Dique, algunos se pintaban de azules también, pero eran danzas disfraz, que se veían en carnavales y desaparecían. Sí, yo vi esos negros azules, pero ¿cuál es la diferencia entre el negro azul y el negro? Y ya tú estás diciendo que el negro azul es un disfraz. El negro azul es un disfraz y que aparece interpretando nuestro propio ritmo, nuestros propios versos, nuestros propios bailes y nuestros propios atuendos. Así que aquí cualquier cosa se... Pero tu percepción del baile negro, ¿cómo la ves ahora en el presente y después Bueno, en el futuro? En Barranquilla lo han desfigurado de principio a fin.
Eso es una barbaridad que da miedo. Por aquí, como no se hacen clínicas de sones de negro de verdad, cualquiera que vino pintado y con un sombrero de color de son de negro, ya dicen que son de negro. Y con la jeta, la boca pintada y los labios afuera, la lengua afuera, eso no es son de negro, eso es un disfraz. Eso no tiene nada, ni poquito de lo que es el son de negro. Y en la región del Canal del Dique hay un problema grande, que muchos pueblos no están conservando su originalidad. Por lo que te estoy diciendo, porque están haciendo copias de otras cosas. Sí, entonces no están conservando su originalidad. Y eso sí es peligroso. Sí, porque se desfigura. Se desfigura. Sí, se desfigura. Pierde los genes. Sí, señor. Entonces hay que ir a la fuente para que vean cómo son los negros de allá de la región del Canal del Dique y algunos pueblos del Bajo Magdalena, que lo que hacen es jugar con los ojos, jugar con la boca, jugar con los gestos, porque es un lenguaje gesticular, no es de burla, es un lenguaje de gesticulación. Manuel Antonio Pérez Herrera. Bueno, Manuel, ahora sí pues nos despedimos totalmente. Muchas gracias nuevamente por haber estado en el programa y pues esperemos de pronto en una próxima oportunidad tenerte por acá nuevamente. Bueno, para mí ha sido placentero haberte acompañado, Luis, en esta mañana. Y siempre a sus órdenes, siempre estoy abierto a lo que ustedes quieran saber sobre todo cuanto yo he podido hacer en este universo cultural, musical, folclórico y educativo. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Toño, nuevamente. Volvamos costumbre, el hábito de aprender sobre nuestra cultura ancestral. Sintamos orgullo de ella. Llegamos al final de este episodio, del cual espero que haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima entrega. Gracias por su atención.